Claro, así es Carondelet. Entonces esto lo ven afuera y dicen, en el Ecuador, para que no se posesionen los consejeros suplentes, vallaron y pusieron la fuerza pública, ya, pero entonces, que el poder, o sea, el poder de la policía, impidiendo que una institución que no le pertenece al Ejecutivo, que es la función electoral, impidiendo algo que es un problema de esa función electoral. O sea, allá, pues, o sea, esta vaina es tierra de nadie, esta pendejada. Entonces vamos teniendo una imagen internacional a nivel de gobiernos donde nos ven como somos. ¿Cómo somos? Un país que decidió meterse a la Embajada de México y ya, pues, o sea, como que fuera en su casta, es como que se metieron a la Hacienda La Clementina. Es el Ecuador, pues, es el mismo Ecuador de cuando León Febres Cordero, el que tenía en esos años la potestad, la competencia para asignar la Corte de Justicia, eran otras las reglas constitucionales, designó la Corte de Justicia. León Febres Cordero rodeó de tanques de guerra para pelear contra el Perú, contra alguna fuerza enemiga. Rodeó de tanques, con tanques de guerra, la Corte Suprema de Justicia para que nadie se posesione. Este es el Ecuador, si esta pendejada es una hacienda, no es más que eso. El hecho es que el Consejo de Participación Ciudadana, a propósito, no hizo los concursos a tiempo. ¿Para qué? Porque, a ver, yo trato de ser didáctico. Como ellos se rigen por la política, y la política la dicta no ellos, sino los jefes de ellos, el poder real, el poder político real. Entonces dicen, oye, nos arriesgamos a tener un consejo electoral que no sea el de Diana Tamaín, el de Azuero, el de todita esa gente, el Pita y todo eso. O sea, nos arriesgamos, no, mejor que sigan. Entonces, ¿sabes qué? Pégale una patada al tema de la renovación del Consejo Electoral, dale largas y que continúen prorrogados. Son decisiones que toman. Y se hacen los pendejos, entonces, que no están a tiempo, que se impugnó, que la acción de protección, que la vaina, cualquier pendejada se inventan. A ver, primero, en el Ecuador nada, y ni en ninguna parte del mundo, nada aparece en el escenario de la política, donde se discuten las grandes cosas, por generación espontánea, porque se produjo un error o no se dieron cuenta. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social actual es un consejo que responde a los intereses del 7 veces sí y de la captura que hicieron con Lenín Moreno, apoyado con Lazo, apoyado con los socialcristianos, apoyados con Diego Borja Cornejo y con todos ellos. Entonces, cuando ellos ven que es peligroso nombrar una nueva persona por los concursos y esto otro, optan por lo obvio, mejor que se prorroguen. Mejor que se prorroguen, entonces voto bajo los concursos, me hago el pendejo, dejo sin, pero me manejo con los que sean. Y en este caso prorrogo a los que están. Pero como siempre hay que dorar la píldora para que la gente crea que están haciendo bien. Le hacen una consulta al Procurador General del Estado. Y le hacen una consulta al Procurador General del Estado sobre qué hacer en este caso. Si continúan prorrogados en función de los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral, o si son sustituidos o qué hacer. Y el Procurador General del Estado se manda la típica de este procurador de aperro, y además al servicio de la ultraderecha. Entonces se manda su pronunciamiento de que tienen que ser prorrogados. Pero viene es un tema constitucional, pues. ¿En qué parte de la normativa jurídica se encuentra esto de la designación del Consejo Electoral? Si lo tiene a la mano, artículo 218 de la Constitución, si lo tiene, si no, ya voy recto. 218. Nacional Electoral se integrará por 5 consejeros o consejeras principales que ejercerán sus funciones por 6 años. 6 años. O sea, ¿cabe alguna interpretación? No cabe. Son 6 años, se cumplen de noviembre. 6 años. De cuando se tomaron el Consejo Nacional Electoral, hace 6 años. Entonces, punto. Entonces, este era un tema constitucional. 2 instituciones tenían que pronunciarse. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es el ente nominador, artículo 208 de la Constitución, numeral 12. Y la Corte Constitucional, porque es un tema constitucional. Y entonces sucede que se pronuncia el Procurador General del Estado, que está amenazado no de boca, sino con pronunciamientos de la Corte Constitucional desde el año 2009 en adelante.
donde le dicen al procurador, cuidado con hacer interpretación constitucional, porque ni la Constitución ya lo contempla, y se reformó la ley orgánica de la Procuraduría General del Estado para quitarle cualquier competencia que tenía el procurador de pronunciarse sobre cualquier norma jurídica, legal o constitucional. Si se lee la ley orgánica de la Contraloría, el procurador no puede pronunciarse en materia constitucional. Y las resoluciones de la Corte Constitucional dicen lo siguiente, que de hacerlo el procurador, de pronunciarse en materia constitucional, estaría cometiendo el delito de arrogación de funciones. ¡Delito! Debería estar preso. Y le vale un comino y sigue pronunciándose. Y mientras tanto, ¿dónde está la Revolución Ciudadana? ¿Y dónde están los demás partidos y movimientos políticos? Frente a todo esto, ¿qué es lo que hacen los consejeros suplentes? Mónica Noriega, María Cristina Cronfrey y Fernando Merino. Sucede que ellos deciden que el 20 de noviembre van a concurrir a posesionarse en el cargo de consejeros del Consejo Nacional Electoral. Porque para eso son los suplentes. Los suplentes son para algo mismo. Resguardo policial, doctor, a las afueras del CNE, para que no puedan ingresar. Es el Ecuador, es el mismo Ecuador de cuando León Febres Cordero, que tenía en esos años la potestad, la competencia para asignar la Corte de Justicia. Eran otras las reglas constitucionales. Designó la Corte de Justicia. León Febres Cordero rodeó de tanques de guerra para pelear contra el Perú, contra alguna fuerza enemiga. Rodeó de tanques de guerra la Corte Suprema de Justicia para que nadie se posesione. Es el Ecuador, si esta pendejada es una hacienda, no es más que eso. Pero más allá de eso, las leguleyadas se puedan trazar sobre ese tema. El hecho es que el Consejo de Participación Ciudadana, a propósito, no hizo los concursos a tiempo. ¿Para qué? Porque, a ver, yo trato de ser didáctico. Como ellos se rigen por la política, y la política la dicta no ellos, sino los jefes de ellos, el poder real, el poder político real. Entonces dicen, oye, nos arriesgamos a tener un consejo electoral que no sea el de Diana Tamaín, el de Azuero, el de todita esa gente, el Pita y todo eso. O sea, nos arriesgamos, no, mejor que sigan. Entonces, ¿sabes qué? Pégale una patada al tema de la renovación del Consejo Electoral, dale largas y que continúen prorrogados. Son decisiones que toman. Y se hacen los pendejos, entonces, que no están a tiempo, que se impugnó, que la acción de protección, que la vaina, cualquier pendejada se inventan. El hecho es que no se renueve el Consejo Electoral para continuar con suplentes. Esto yo lo denuncié por lo menos hace un año. Por lo menos hace un año y dije, verán que las próximas elecciones del 2025 van a ser con los miembros del Consejo Electoral, los consejeros prorrogados en funciones. Lo dije, ¿y qué pasó? Nada. ¿No ve que están rucos los asambleístas, incluyendo los de la Revolución Ciudadana? Están rucos todos. Entonces les conviene, son parte de las tranzas, deja pasar y ahí le damos. Entonces, ¿qué pasó con las Cortes de Justicia? La Corte Nacional de Justicia tiene 21 jueces. No llegaron a tener el número suficiente ni siquiera para nombrar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Nacional de Justicia. Y entonces, y pese a que el Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 198, dice que la designación del presidente de la Corte se hará por los jueces titulares de la Corte Nacional de Justicia, los metieron a votar a los conjueces para asignarlo al actual, o sea, tramposos, para asignarlo al actual. Y hasta el día de hoy, más o menos la mitad de los jueces no han sido nombrados, están repletos de jueces y de conjueces y de gente que los elevaron al rango superior, que se los sacaron de las cortes provinciales, así, pero al apuro, y más o menos viendo que son obsecuentes con lo que querían, y los fueron colocando en los sillones vacíos. A ver, tú haz acá, tú te meto acá, tú por acá. ¿Por qué? ¿Por qué no hicieron la renovación de la Corte Nacional de Justicia cuando debían haberlo hecho? Porque más se sienten cómodos con los jueces que tenían, porque con eso han dictado las sentencias que les dio la regalada gana. Y los conjueces siempre van agradecidísimos de que ya pasaron a su currículum, fue miembro de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, este país hecho a pedazos, este país así, pero vuelvo a decir lo siguiente, esto nos ven afuera también. Ven todo esto,
Porque los embajadores, a ver, voy a citar algo. Yo trato de ser didáctico, transmitiendo lo que conozco a través de tantos años. Un embajador, ¿cuál es el papel de un embajador? Es dual, el papel de un embajador de otro país acá. El uno es manejar las relaciones comerciales, entonces está viendo qué le pueden vender más al Ecuador y compensar algo comprándole algo, pero fundamentalmente cómo nos pueden inundar de productos y cómo pueden meter sus empresas para los contratos constructivos, para lograr trabajo para sus empresas. Entonces es un trabajo. Y el otro es ser ojo seco, como dice el pueblo, mirar lo que pasa en el gobierno. Entonces, Ana, todos estos temas van en los informes que mandan a los países. Y eso se analiza en las áreas de cada país y dicen, mira lo que está pasando en este país, en este paisaje que se llama Ecuador. Entonces dicen, miren la barbaridad que hicieron, están en posiciones prorrogadas, acaban de hacer esto en el Ecuador se ve como una maniobra política, no hay institucionalidad en el Ecuador. Entonces la Cancillería de esos países van poniéndolo al Ecuador en una lista y dicen, no, este es un país que lo único que se puede hacer es tomarlo como referencia para no hacer lo que se hace en ese país. Entonces vamos teniendo una imagen internacional a nivel de gobiernos donde nos ven como somos. ¿Cómo somos? Un país que decidió meterse a la Embajada de México y ya, pues, o sea, como que fuera en su casta, es como que se metieron a la Hacienda La Clementina. Entonces, todo esto es informado. Todas estas barbaridades son informadas. Y ya, pues, entonces, ¿qué quiere que pase? Es el criterio que nos tienen a nosotros. CNE con policías y vallado, pues, Carondelet, doctor. Claro, así es Carondelet. Entonces, esto lo ven afuera y dicen, en el Ecuador, para que no se posesionen los consejeros suplentes, vallaron y pusieron la fuerza pública, ya, pero entonces, que el poder, o sea, el poder de la policía, impidiendo que una institución que no le pertenece al Ejecutivo, que es la función electoral, impidiendo algo que es un problema de esa función electoral. O sea, ya, pues, o sea, esta vaina es tierra de nadie, esta pendejada. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá se pudiera en un suspiro borrar mi memoria, con una copa cambiar nuestra historia. Ojalá.